Si hoy mismo te sentaras frente a un router Cisco, un switch empresarial o una topología completa dentro de Packet Tracer, probablemente podrías seguir algunos pasos y copiar ciertas configuraciones. Pero existe una gran diferencia entre configurar una red y comprender realmente cómo funciona. Cuando tu dispositivo obtiene una dirección IP, cuando una página web se abre en tu navegador, o cuando un paquete cruza internet para llegar a su destino, detrás de escena intervienen numerosos conceptos que todo técnico de redes debería comprender. Por eso, antes de comenzar a diseñar y simular redes reales, vamos a dedicar este capítulo a consolidar los fundamentos más importantes que forman la base de cualquier infraestructura de red. Bienvenido a DAI, aquí la informática se entiende, se aplica y se disfruta. Durante este capítulo vamos a conectar todos los conceptos esenciales de redes informáticas, entender cómo funcionan juntos y comprobar que ya disponemos de la base necesaria para comenzar a trabajar con escenarios prácticos y simulaciones de red. El verdadero objetivo de una red. Antes de entrar en detalles técnicos, merece la pena detenernos un momento y recordar algo que, aunque parece muy simple, es la base de absolutamente todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Toda red informática existe para resolver un problema muy concreto: permitir que dispositivos intercambien información. Puede parecer una definición demasiado sencilla, pero detrás de ella se encuentra el motivo por el cual existen routers, switches, direcciones IP, protocolos, servidores y prácticamente todas las tecnologías de red que utilizamos a diario. Da igual si hablamos de dos ordenadores conectados en una habitación, una pequeña oficina, una empresa con cientos o miles de empleados, una universidad con múltiples edificios, un centro de datos que da servicio a millones de usuarios o incluso internet completo. El objetivo sigue siendo exactamente el mismo: mover información de un lugar a otro de forma eficiente, fiable y organizada. Cuando envías un mensaje por una aplicación de mensajería, o cuando realizas una videollamada, cuando reproduces un video en línea o cuando accedes a una página web, lo que realmente está ocurriendo es el intercambio constante de información entre diferentes dispositivos. Y para que ese intercambio sea posible, la red debe ser capaz de responder varias preguntas fundamentales: ¿quién envía la información? ¿Quién debe recibirla? ¿Cuál es el mejor camino para llegar al destino? ¿Cómo se comprueba que los datos han llegado correctamente? ¿Y qué ocurre si algo falla durante ese trayecto? Todas las tecnologías que hemos estudiado durante este curso existen precisamente para responder a esas preguntas. Por ejemplo, las direcciones IP permiten identificar los dispositivos. Los protocolos establecen las reglas de comunicación. Los routers ayudan a encontrar el camino adecuado. Los switches permiten conectar equipos dentro de una misma red. Y servicios como DNS o DHCP simplifican tareas que, de otra forma, serían mucho más complejas. Lo interesante es que, aunque la tecnología ha evolucionado enormemente con el paso de los años, la necesidad principal sigue siendo exactamente la misma: comunicar dispositivos y transportar información de manera segura y eficiente. Por eso, cuando estudiamos conceptos como IP, subredes, DNS o TCP/IP, en realidad no estamos aprendiendo temas aislados, estamos aprendiendo distintas piezas de un mismo sistema que trabaja conjuntamente para lograr un único objetivo. Y precisamente, ahora vamos a ver cómo ocurre todo esto en una situación real, siguiendo paso a paso el recorrido que realiza una petición desde nuestro ordenador hasta un servicio en internet. Imaginemos una situación real. Hasta ahora hemos estudiado conceptos como direcciones IP, máscaras, DNS, DHCP, TCP/IP, NAT y gateways de forma individual. Sin embargo, en una red real todas esas tecnologías trabajan juntas al mismo tiempo para permitir la comunicación entre dispositivos. Por eso, antes de finalizar este curso, vamos a ver cómo encajan todos estos conceptos dentro de una situación cotidiana que millones de personas realizan cada día. Imaginemos que llegas a casa, enciendes tu portátil, abres el navegador y escribes la siguiente dirección. Parece una acción muy simple, pero detrás de ella ocurren numerosos procesos en cuestión de milisegundos. El equipo necesita identificar la red, localizar el destino correcto, comunicarse con otros dispositivos y enviar información a través de internet hasta llegar a los servidores de YouTube. Lo interesante es que durante este proceso intervienen prácticamente todos los conceptos que hemos estudiado a lo largo de este curso. Por eso, a continuación vamos a seguir el recorrido completo de esta petición para entender cómo trabajar juntos dentro de una red real. Primer paso: obtener una configuración de red. Cuando un ordenador se conecta a una red por primera vez, todavía no sabe cómo comunicarse con otros dispositivos. Antes de poder enviar o recibir información, necesita obtener una serie de datos básicos que le permitan identificarse y saber cómo moverse dentro de la red. Entre esos datos encontramos dirección IP, máscara de red, gateway o puerta de enlace y servidores DNS. Sin esta información, el equipo prácticamente estaría conectado físicamente a la red, pero no podría comunicarse correctamente. La pregunta es: ¿quién proporciona todos esos datos?
Aquí es donde entra en juego DHCP, uno de los protocolos más importantes de las redes modernas. DHCP tiene la tarea de asignar automáticamente la configuración de red a los dispositivos que se conectan. Gracias a él, cuando conectamos un ordenador, un celular o una tablet a una red, la configuración se obtiene en cuestión de segundos y sin intervención del usuario. Piensa por un momento en una empresa con decenas o incluso cientos de equipos. Si cada ordenador tuviera que configurarse manualmente con una dirección IP, una máscara, un gateway y un DNS, la administración sería mucho más lenta y propensa a errores. Por eso, DHCP simplifica enormemente el trabajo. El dispositivo solicita una configuración, el servidor DHCP responde con los parámetros necesarios y, a partir de ese momento, el equipo ya tiene la información mínima que necesita para empezar a comunicarse dentro de la red y acceder a otros recursos. Aunque normalmente pasa desapercibido, este es el primer paso que permite que todo lo demás funcione correctamente. ¿Qué es realmente una dirección IP? Una vez que el equipo recibe su configuración de red, ya tiene todo lo necesario para empezar a comunicarse. Sin embargo, todavía hay un elemento fundamental que debemos comprender: la dirección IP. La dirección IP es la forma que tiene una red de identificar de manera única a un dispositivo. Es, por decirlo de forma sencilla, su identidad dentro de la red. Podemos compararla con la dirección de una vivienda. Por ejemplo, 192.168.1.25. Cuando alguien quiere enviarnos una carta, necesita saber exactamente a qué dirección debe llegar. En una red ocurre algo muy parecido. Si un dispositivo quiere enviar información a otro, necesita conocer cuál es su dirección IP para que los datos puedan llegar al destino correcto. Gracias a las direcciones IP, los routers, switches y demás dispositivos de red saben hacia dónde deben enviar la información. Sin ellas, todos los equipos serían simplemente dispositivos conectados, pero sería imposible diferenciarlos entre sí. Además, es importante entender que cada comunicación necesita al menos dos direcciones, una de origen y una de destino. Cuando visitas una página web, envías un mensaje o reproduces un video en internet, los paquetes de datos llevan constantemente esa información para saber de dónde salen y hacia dónde deben llegar. Por eso las direcciones IP son uno de los pilares fundamentales de cualquier red. Sin ellas, la comunicación entre dispositivos simplemente no sería posible. La función de la máscara de red. La dirección IP por sí sola no es suficiente para que un dispositivo se comunique correctamente dentro de una red. Además de saber quién es, el equipo necesita saber qué dispositivos pertenecen a una misma red y cuáles se encuentran fuera de ella. Para eso utilizamos la máscara de red. Por ejemplo, 255.255.255.0. La máscara trabaja junto a la dirección IP y permite al dispositivo determinar si el destino al que quiere enviar información está dentro de la red local o si, por el contrario, se encuentra en una red diferente. Puede parecer un detalle técnico sin demasiada importancia, pero en realidad es una decisión fundamental. Dependiendo de esa respuesta, el equipo elegirá un camino distinto para enviar los datos. Si el destino está dentro de la misma red, la comunicación puede realizarse directamente entre los dispositivos. Pero si el destino pertenece a otra red, será necesario enviar la información al gateway para que continúe su recorrido. Por eso, cuando estudiamos las máscaras de red, no estamos aprendiendo únicamente una serie de números. Por eso, cuando estudiamos las máscaras de red, no estamos aprendiendo únicamente una serie de números. Estamos aprendiendo el mecanismo que permite a los dispositivos entender la estructura de la red y tomar decisiones sobre cómo comunicarse. En otras palabras, la máscara es la herramienta que ayuda a diferenciar qué es local y qué es externo dentro de una red. Sin ella, los equipos no sabrían cómo dirigir correctamente la información. ¿Y dónde entran las subredes? Hasta ahora hemos visto cómo un dispositivo obtiene una dirección IP y cómo utiliza la máscara de red para saber si otro equipo pertenece a su misma red o no. Pero llega un momento en el que una sola red deja de ser suficiente. Aquí es donde entran en juego las subredes. Las subredes permiten dividir una red grande en varias redes más pequeñas y organizadas. Esto resulta especialmente útil en empresas, centros educativos o cualquier entorno donde existan muchos dispositivos conectados. Imagina una empresa con varios departamentos: administración, ventas, recursos humanos y soporte técnico. Aunque todos forman parte de la misma organización, no siempre es conveniente que todos los equipos estén en el mismo segmento de red. Al crear subredes, cada departamento puede tener su propia red independiente, facilitando la administración, mejorando la organización y reduciendo el tráfico innecesario entre equipos. Por eso, cuando aprendimos subnetting, no estábamos simplemente realizando cálculos con direcciones IP y máscaras. En realidad, estábamos aprendiendo una de las técnicas más utilizadas para diseñar infraestructuras de red reales y escalables. Las subredes ayudan a que las redes sean más ordenadas, eficientes y fáciles de gestionar a medida que crecen. El siguiente problema: encontrar YouTube. Nuestro ordenador ya tiene una dirección IP, ya tiene una máscara de red, ya conoce cuál es su gateway. En otras palabras,
ya dispone de la configuración básica necesaria para comunicarse dentro de la red. Sin embargo, todavía existe un problema. Nosotros abrimos el navegador y escribimos lo siguiente, pero los dispositivos de red no entienden nombres como YouTube, Google o Facebook. Los equipos trabajan utilizando direcciones IP. Entonces surge una pregunta muy importante. ¿Cómo sabe nuestro ordenador dónde se encuentra YouTube? Aquí es donde entra en acción el DNS, uno de los servicios más utilizados en Internet. El DNS o sistema de nombres de dominio funciona como una enorme agenda telefónica. Su función es traducir nombres fáciles de recordar en direcciones IP que los dispositivos pueden utilizar para comunicarse. Cuando escribimos www.youtube.com, el equipo realiza una consulta al servidor DNS configurado en la red. El servidor busca la información correspondiente y responde indicando la dirección IP asociada a ese nombre. A partir de ese momento, el ordenador ya sabe exactamente a qué destino debe enviar la información. Gracias a DNS no necesitamos memorizar direcciones IP para acceder a páginas web. Basta con recordar nombres sencillos y el sistema se encarga de realizar la traducción automáticamente. Y una vez resuelto el problema, ya tenemos todo lo necesario para iniciar la comunicación con el servidor de destino. TCP/IP entra en escena. Una vez que nuestro ordenador ya conoce la dirección IP de YouTube, llega el momento de enviar la información. Y aquí es donde entra la acción TCP/IP, la familia de protocolos que hace posible la comunicación entre dispositivos en prácticamente todas las redes modernas, incluyendo Internet. Podemos pensar en TCP/IP como el conjunto de reglas que permite que dispositivos de diferentes fabricantes, sistemas operativos y ubicaciones puedan entenderse entre sí. Dentro de esta familia destacan dos protocolos principales. Por un lado tenemos IP, que se encarga de indicar hacia dónde deben dirigirse los datos. Su función es añadir la información de origen y destino, para que los dispositivos de red sepan cómo encaminar los paquetes. Por otro lado encontramos TCP, cuya misión es garantizar que la comunicación sea fiable. Antes de intercambiar información, TCP establece una conexión entre ambos extremos y supervisa que los datos lleguen correctamente. Si durante el trayecto algún paquete se pierde, llega dañado o fuera de orden, TCP puede detectar el problema y solicitar que se envíe nuevamente. Gracias a este mecanismo, la información llega completa y en el orden correcto. Y por eso, cuando abrimos una página web, enviamos un correo electrónico o iniciamos sesión en una aplicación, TCP e IP trabajan juntos constantemente para que la comunicación se realice de forma segura y fiable. Y ahora que los datos ya están preparados para viajar, necesitamos entender cómo salen de nuestra red local para llegar a Internet. El modelo OSI nos ayuda a entender todo. Hasta este momento hemos visto cómo intervienen tecnologías como DHCP, DNS, IP, TCP, NAT y el gateway durante una comunicación. A simple vista pueden parecer conceptos independientes, pero en realidad todos forman parte de un mismo proceso. Y es precisamente aquí donde el modelo OSI resulta tan útil. El modelo OSI divide la comunicación de red en varias capas, cada una con una función específica. No significa que Internet funcione exactamente siguiendo este modelo, pero sí nos proporciona una forma mucho más sencilla de entender qué está ocurriendo en cada momento. Gracias a esta división podemos analizar una comunicación paso a paso, desde el momento en que una aplicación genera una solicitud hasta que los datos viajan por la red y llegan a su destino. Además, el modelo OSI tiene una ventaja muy importante para cualquier técnico de redes. Facilita el diagnóstico de problemas. Cuando una red falla, no basta con saber que algo no funciona. Lo realmente importante es identificar dónde está ocurriendo el problema. Si es un problema físico, es un problema de direccionamiento IP, está fallando el DNS o existe algún problema en la aplicación. El modelo OSI nos ayuda a organizar el análisis y a localizar más rápidamente la causa del fallo. Por eso sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para aprender redes y para resolver incidencias en entornos reales. Más que memorizar sus capas, lo importante es entender que nos proporciona una forma ordenada de comprender cómo se comunican los dispositivos y cómo diagnosticar problemas cuando algo deja de funcionar. El gateway, salir de nuestra red. Ahora nuestro equipo ya tiene una dirección IP, conoce su máscara de red y ha obtenido la dirección IP de YouTube gracias a DNS. Sin embargo, hay un detalle importante. Nuestro ordenador sabe que YouTube no se encuentra dentro de la red local. No está conectado a nuestro router doméstico ni forma parte de los dispositivos que tenemos en casa. Se encuentra en otra red, posiblemente a cientos o miles de kilómetros de distancia. Entonces surge una nueva pregunta. ¿Cómo salen los datos de nuestra red para llegar a Internet? Aquí es donde entra en juego el gateway, también conocido como puerta de enlace predeterminada. El gateway actúa como el punto de salida de la red local. Cuando un dispositivo necesita comunicarse con una dirección que pertenece a otra red, envía los datos al gateway para que éste se encargue de encaminarlos hacia su destino. En la mayoría de hogares, el gateway suele ser el propio router. Por eso, cuando intentamos acceder a una página web,
enviar un correo electrónico o reproducir un video en línea, gran parte del tráfico pasa primero por él. Podemos imaginar el gateway como la salida principal de una urbanización. Mientras la comunicación ocurre dentro del mismo vecindario, los dispositivos pueden encontrarse directamente. Pero si necesitamos llegar a otra ciudad, primero debemos salir por la carretera principal. Esa carretera principal dentro de una red sería el gateway. Sin una puerta de enlace correctamente configurada, el equipo podría comunicarse con otros dispositivos de la red local, pero tendría dificultades para acceder a recursos externos o navegar por internet. Por eso, aunque muchas veces pasa desapercibido, el gateway es una pieza fundamental en cualquier red. Es el encargado de conectar nuestra red local con el resto del mundo. NAT y el acceso a internet. Cuando los datos llegan al router, ocurre algo muy interesante. Nuestro ordenador está utilizando una dirección IP privada. Por ejemplo, 192.168.1.25. Este tipo de direcciones funcionan perfectamente dentro de una red local, pero no puede utilizarse directamente para comunicarse a través de internet. Aquí es donde entra en juego NAT, que significa traducción de direcciones de red. La función de NAT es traducir las direcciones privadas de los dispositivos internos a la dirección pública que utiliza el router para comunicarse con internet. Gracias a ese proceso, cuando nuestro ordenador envía una petición a YouTube, el router sustituye temporalmente la dirección privada por su dirección pública antes de enviar los datos hacia el exterior. Lo más interesante es que NAT no solo permite la comunicación con internet, sino que hace posible que varios dispositivos compartan una única conexión pública. Piensa en una casa donde hay un ordenador, varios celulares, una televisión inteligente y una consola conectada al mismo router. Todos ellos pueden navegar por internet al mismo tiempo, aunque desde el exterior parece que la comunicación proviene de una sola dirección pública. Por eso NAT se convirtió en una tecnología fundamental en las redes modernas. Sin este mecanismo sería necesario asignar una dirección pública a cada dispositivo conectado. Gracias a NAT, millones de hogares y empresas pueden conectar decenas de dispositivos a internet, utilizando una única conexión pública de forma eficiente y transparente para el usuario. El viaje por internet. Una vez que el router ha aplicado NAT y los datos están listos para salir de nuestra red local, comienza el recorrido por internet. A partir de este punto, la información viaja en forma de paquetes a través de diferentes dispositivos e infraestructuras. No va directamente de nuestro ordenador a YouTube como si existiera un cable único entre ambos. En realidad, los paquetes van pasando por distintos routers, redes de operadores, enlaces de comunicación y centros de datos hasta llegar al servidor correspondiente. Durante ese recorrido, cada router analiza la información de destino y decide cuál es el siguiente salto más adecuado para que el paquete siga avanzando. Es como si los datos fueran pasando por diferentes cruces de carretera, y en cada uno se toma una decisión para acercarse cada vez más al destino final. Finalmente, los paquetes llegan a los servidores de YouTube. Allí la solicitud se procesa, se prepara la respuesta y los datos comienzan el camino de vuelta hacia nuestro dispositivo. Lo más impresionante es que todo este proceso ocurre normalmente en muy poco tiempo. En apenas milisegundos, una petición puede salir de nuestra red, atravesar múltiples infraestructuras de internet, llegar a un servidor remoto y regresar con la información necesaria para mostrar una página, cargar un video o reproducir contenido en pantalla. Por eso, cuando hablamos de internet, no hablamos de algo mágico o invisible. Hablamos de una enorme red de redes, formada por dispositivos, rutas, protocolos e infraestructuras que trabajan juntas para transportar información de un punto a otro de la forma más rápida y eficiente posible. Mini práctica mental. Vamos a comprobar si realmente estamos conectando los conceptos. Imagina que intentas abrir YouTube y la página no carga. A simple vista podríamos decir simplemente no hay internet. Pero en redes, esa respuesta es demasiado general. Lo importante es empezar a pensar qué parte del proceso puede estar fallando. Por ejemplo, si DHCP falla, es posible que tu equipo ni siquiera reciba una dirección IP válida, una máscara, un gateway o un servidor DNS. En ese caso, el problema empieza desde la configuración inicial. Si DNS falla, quizás tengas conexión, pero el equipo no podrá traducir www.youtube.com a una dirección IP. Es decir, puede que internet funcione, pero los nombres de dominio no se resuelven correctamente. Si el gateway está mal configurado, tu ordenador podrá comunicarse con dispositivos de la red local, pero no sabrá por dónde salir hacia internet. Si NAT deja de funcionar, los dispositivos internos podrán tener problemas para comunicarse con redes externas usando la dirección pública del router. Y si la dirección IP es incorrecta, el equipo puede quedar fuera del rango correcto de la red o generar conflictos con otros dispositivos. Este pequeño ejercicio nos ayuda a entender algo clave. Cada componente cumple una función distinta, y cuando sabes qué hace cada uno, también puedes detectar con más claridad dónde puede estar el fallo. Ahí es donde empieza el verdadero diagnóstico de redes.
lo que ya sabes al finalizar esta etapa. A estas alturas ya tienes una base mucho más clara de cómo funciona una red informática. Ahora entiendes qué es una red, cómo se identifican los dispositivos, para qué sirven las direcciones IP, qué función cumple una máscara de red y por qué las subredes ayudan a organizar mejor una infraestructura. También has visto cómo intervienen servicios y protocolos esenciales como DHCP, DNS, TCP/IP, NAT y el Gateway, y cómo todos ellos trabajan juntos para que un dispositivo pueda comunicarse con otros equipos dentro de una red local o acceder a servicios en Internet. Pero lo más importante no es haber visto cada concepto por separado. Lo realmente valioso es que ahora puedes empezar a conectar las piezas. Ya puedes entender que, cuando una página web carga correctamente, no ocurre por casualidad. Detrás hay una dirección IP asignada, una máscara que define la red, un gateway que permite salir hacia Internet, DNS traduciendo nombres, NAT gestionando direcciones y protocolos encargados de transportar la información. En otras palabras, ya no estás viendo estos temas como conceptos aislados, sino como partes de un mismo sistema. Y esa comprensión es la que te prepara para el siguiente paso: empezar a trabajar con redes de forma práctica, diseñando topologías, configurando dispositivos y entendiendo qué ocurre cuando algo funciona o cuando algo falla. Conclusión. Durante este capítulo hemos conectado las funciones esenciales de redes dentro de un escenario real y fácil de entender. Seguimos el recordatorio de una petición desde un dispositivo hacia Internet, viendo cómo intervienen elementos como la dirección IP, la máscara de red, las subredes, DHCP, DNS, TCP/IP, el gateway y NAT. Pero lo más importante no ha sido memorizar cada concepto por separado, sino la colaboración de muchas piezas que permiten identificar dispositivos, encontrar destinos, enviar información y recibir respuestas. Con esta base ya puedes mirar una red con más criterio. Ya no ves solo cables, routers o direcciones IP sueltas, sino un sistema completo donde cada elemento cumple una función. Y esto es justo lo que necesitamos antes de dar el siguiente paso: pasar de la teoría a la práctica. A partir de aquí comenzaremos a trabajar con escenarios reales, topologías, configuraciones y simulaciones donde todo lo aprendido empezará a verse funcionando de manera mucho más visual y práctica.